Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les agradecemos mucho a mis compañeros y compañeras que se encuentran hoy aquí acompañándonos en nuestra conferencia de cada lunes, del lunes 30 de enero. Muchísimas gracias. Sobre todo también les agradecemos mucho a quienes nos siguen por las redes sociales y en donde quiera que se encuentren del país. Muchas gracias. Pues hoy vamos a tratar temas muy relevantes de todo lo que ha sucedido en esta alcaldía Cuauhtémoc, querida para nosotras y nosotros, y pues maltratada por muchos. Pero le doy la bienvenida a mi compañero concejal Saúl Doroteo para que nos explique, nos dé alguna información. Lo recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. El jueves 26 de enero de este año descubren en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc propaganda en contra de Claudia Sheinbaum. Fueron halladas decenas de cajas con propaganda y lonas impresas con mensajes de odio en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en la Dirección General de Desarrollo y Bienestar de la alcaldía Cuauhtémoc. Al saberse descubierta, Sandra Cuevas tuvo uno de los desplantes que serán más recordados en su historia, pues pasó de arengar a los trabajadores de la alcaldía para partirle su madre a la jefa de gobierno, es en palabras de la alcaldesa, hasta presumir un doctorado que no está estudiando. También será recordado el ridículo de haber pasado en la negación de la existencia de dicha propaganda, a que menos de una hora después confirmara que al final sí existía. Se trata de 13 paquetes de folletos y mantas con las leyendas: "Le toca a Claudia, pero con gusto atendemos". Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, y Claudia convirtió la Ciudad de México en tragedia. ¿La quieres en tu ciudad? Tras la denuncia anónima que dio lugar a la diligencia del secretario Contralor Juan José Serrano Mendoza, se apersonó junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente notificó al respecto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Como si su inviolabilidad como autoridad no estuviera en crisis y su legitimidad frente a la vecindad cuauhtémense no estuviera en el suelo, a Sandra Cuevas le pareció una gran idea llevar a cabo una guerra sucia en contra de la jefa de gobierno, entre otras cosas mediante la impresión de propaganda vil y calumniosa que resguardó en las instalaciones de la alcaldía que mal gobierna. Y por si esto fuera poco, tras haber sido evidenciada públicamente, decidió arengar violentamente a la base trabajadora para amenazar a la jefa de gobierno. Y poco después se le ocurrió cuestionar la calidad moral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin ninguna exageración, estamos constatando la pérdida de control institucional de Cuevas, así como la pérdida de su autocontrol. La gallardía de desviar recursos públicos, amenazar con violencia física a la jefa de gobierno y negar todo lo ocurrido, habla de una persona que perdió por completo su integridad psicológica. Lamentablemente, estamos siendo gobernados por una enferma de ira y una mitómana. Por otro lado, la necesidad de exponerse de tal forma también nos habla de una desesperación como opositora y de la desesperación del grupo opositor y reaccionario al que pertenece. Es importantísimo hacerle saber al pueblo que frente a un proyecto político transformador como el del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la propuesta de la oposición es la ira, el miedo, la calumnia y la torpeza política. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Saúl. Ahora le damos la bienvenida a mi compañero líder social, Raimundo Tejada. Hola, muy buenas tardes. Bajo el argumento de labores de limpieza, Sandra Cuevas ordena derribar viviendas de personas en situación de calle. Después de 30 años viviendo en las inmediaciones de la calle Crisantemo de la alcaldía Cuauhtémoc en la colonia Tlampa, habitantes del campamento denunciaron los supuestos labores de limpieza realizadas
por instrucciones de la alcaldesa del Cuauhtémoc, las cuales tuvieron como propósito real la destrucción de viviendas precarias y la eventual expulsión de sus habitantes. Como informa Proceso el día 27, entre los afectados hubo quien afirmó que puede que para muchos sea basura, pero para mí es mi herramienta de trabajo. En relación a la destrucción de su material de trabajo, no sorprende este operativo, pues cada vez es más habitual que tras el discurso de labores de limpieza, lo que realmente se realiza es una limpieza social. Sin un plan de vivienda de por medio y con 4 horas para que sus habitantes resolvieran una situación de precariedad y pobreza de más de 30 años, la alcaldesa del PAN destruyó lo que para ella es considerado basura, pero para muchos otros significa su hogar y sus herramientas de trabajo. Se trata de una más de sus ocurrencias en materia de desarrollo urbano. Recordemos que el sueño de homogeneidad, blanqueamiento y escenificación de Cuevas tiene como objetivo una limpieza social de lo que a sus ojos es imprescindible. Si eres rico, te quedas. Si eres pobre, te vas. Nos resulta una deshonra la aporofobia que Cuevas ha traducido en política de gobierno. Los asentamientos irregulares son consecuencia de un sistema injusto y desigual que, a pesar de necesitar y utilizar a sus habitantes, los precariza y los empobrece hasta la ignominia. A la alcaldía Cuauhtémoc le urge un gobierno humanista que no considere a los pobres como un estorbo o un residuo, sino que tenga como el objetivo primordial de sus causas el origen y el fin de sus propósitos. Frente a la deshonrosa aporafóbica de Cuevas, nunca nos cansaremos de decir que, por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. ¿Cuánto? Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, Ray. Es el momento de escuchar a nuestro compañero líder social, David Fukui. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues el mismo jueves 26 de enero trascendió también que Sandra Cuevas presumió un grado académico como doctorante, pero en redes sociales la desmintieron. En medio del shock y del trance que significó saberse descubierta de un delito, las ocurrencias de Cuevas florecieron como jardín en primavera. En este caso en particular, mientras mentía y se desmentía, Cuevas decidió que era una buena idea preguntarse quién es Andrés Manuel López Obrador. Y acto seguido empezó a presumir a los medios de comunicación presentes la supuesta visita a 10 países con motivos académicos y un supuesto doctorado que horas después fue desmentido, pues no existe. El espectáculo mediático que significó el haber sido descubierta infraganti, o como otros dirían, con las manos en la propaganda, con folletos y mantas para su guerra sucia en contra de la jefa de gobierno, también dejó constancia de uno de los mayores ridículos a nivel nacional en la época contemporánea. Con la misma gallardía con la que delinque impunemente y hace declaraciones estridentes y violentas, en esta ocasión Cuevas presumió un doctorado que posteriormente internautas descubrieron como inexistente. Además de haber perdido el miedo al ridículo, lo preocupante de esta ocurrencia es la vocación y la facilidad con la que Sandra Cuevas miente. Su capacidad para mentir sin ninguna vergüenza es hasta tétrica. Como diría el presidente Andrés Manuel, miente como respira. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora le damos la bienvenida a nuestro líder social, el doctor Alejandro de la Vega. Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras.
La guerra sucia de Sandra Cuevas logró unir a impresentables del tamaño de Silvano Aureoles, Lili Téllez y Felipe Calderón. Panistas y perredistas expresaron su respaldo a Sandra Cuevas después de la diligencia de la noche del miércoles, mediante la cual se descubrió propaganda en contra de la jefa de gobierno en oficinas de esta demarcación. Entre los notables políticos que salieron a lavarle la cara a Cuevas, hay personajes como Jesús Zambrano, Silvano Aureoles, Lili Téllez y hasta el expresidente espurio Felipe Calderón. La desesperación del bloque opositor que llevó a Cuevas a realizar actos de gallardía delincuencial que muy probablemente le cuesten el cargo, también se expresa en la cantidad de impresentables que se han unido para intentar defenderla. Destaca, por ejemplo, que Felipe Calderón asome la cabeza para defender a la alcaldesa espuria, cuando antes se mantenía muy bien calladito y guardadito en España. Pues recordemos que su mano derecha, García Luna, está en medio de un juicio que muy probablemente le signifique decenas de años en la cárcel, tanto a él como, esperemos, al expresidente. De hecho, el hecho de ver todo el repertorio de corruptos e impresentables defender a Cuevas nos da una muestra de desesperación que se vive en el bloque opositor, así como el bajísimo perfil político de los mismos. Si tienen que echar montón para ayudar a Cuevas, les podemos decir por adelantado que ya están derrotados. Gracias. Gracias, doctor. Le damos la bienvenida a nuestra concejala, la doctora Alba Ordaz. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Esperamos que la estén pasando bien. Como concejal quiero informarles que el día de mañana tendremos sesión de consejo, como siempre, de última hora, al día 31, en unos temas que no son de mayor trascendencia, que será firmar las actas que se han tenido de los consejos de las sesiones anteriores. Y pues raro que de última hora nos mandan también un orden del día donde el panista concejal Abel pues quiere subir un punto para exhortar a la jefa de gobierno ante los hechos sucedidos, como ya se dijeron aquí, en la alcaldía de Cuauhtémoc al encontrar esa propaganda. Más bien yo creo que tendría que ser exhortada la alcaldesa de Cuauhtémoc para que explique qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo. Y paso a lo siguiente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no está sola. Militantes, usuarios de redes sociales, la ciudadanía, diputados, diputadas, concejales, concejalas, líderes sociales y dirigentes de izquierda se sumaron al respaldo en defensa de la jefa de gobierno. Tras el reciente descubrimiento de propaganda ilegal en contra de la jefa de gobierno en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, cientos de miles de personas se sumaron al apoyo en favor de la democracia, la justicia y la legalidad y manifestaron su repudio en contra de la guerra sucia de la alcaldesa panista Sandra Cuevas. Como en el 2005 y en el 2006, los reaccionarios de ese entonces pretenden realizar sus chicanadas el día de hoy, en pleno 2023, como si el pueblo no estuviera más informado y no fuera consciente de su realidad. Los conservadores aspiran a realizar una guerra sucia recargada en contra de Claudia Sheinbaum. Lo que antes fueron spots generadores de miedo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora se ha convertido en una guerra sucia panfletera en contra de nuestra jefa de gobierno. Estos actos y estos planes no son fortuitos, están motivados en el hecho de que Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias del pueblo para darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación. Afortunadamente, los años no pasan en vano
Y lo que hace casi 20 años no funcionó, mucho menos lo hará en este 2023. Nuestra jefa de gobierno cuenta con el respaldo del auténtico obradorismo, del que fundó el Movimiento de Regeneración Nacional en las calles y el que hoy está dando la lucha en el Congreso y en los gobiernos locales y estatales. Desde este espacio queremos expresar todo nuestro repudio a los actos abiertamente delincuenciales de Sandra Cuevas y su gobierno panista. No más ocurrencias que atenten contra la justicia, la democracia y contra la dignidad cuauhtemense. También queremos anunciar con mucho gusto y con todo el respeto nuestra solidaridad con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Al unísono y con mucho orgullo le decimos, no está sola. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alba. Pues así es un gobierno psicótico, lamentablemente, lo que tenemos en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues es importante señalar que la polarización que se vive en consecuencia de un discurso de odio y una excesiva oferta de generación de conflictos por parte de la alcaldesa Sandra Cuevas del PRI-PAN-PRD, esto provoca que la conversación se centre en los conflictos, lamentablemente, y no en las acciones de gobierno, siendo las más afectados los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc y los habitantes de la Ciudad de México, porque afirmo que todos los habitantes de la ciudad, pues la alcaldía Cuauhtémoc es el corazón de la ciudad. Por ellas transitan millones de personas diariamente. Tan solo por el centro de la ciudad lo visitan diariamente más de 2 millones de personas. En el corredor comercial de la Insurgentes Reforma, los museos, teatros, espacios, los espacios culturales, hoteles, están los poderes económicos, políticos y sociales. Los medios masivos de comunicación tienen sedes en la alcaldía, incluso los medios internacionales se albergan aquí. Abusando del interés mediático que genera nuestra alcaldía, la pseudoalcaldesa Sandra Cuevas del PRI-PAN-PRD es empática con las víctimas, la revictimiza para generar un discurso de odio, como lo ha hecho con las víctimas del metro, hablando y hablando sin demostrar resultados. Debemos generar una conversación para incidir en la exigencia de los resultados. Resultados es lo que requiere la alcaldía, no un gobierno con cimientos en las benditas redes sociales. Pues la guerra sucia de Cuevas es el desvío de recursos públicos ejercidos para golpetear políticamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Nos recuerda a lo peor de la derecha conservadora. Cuevas es un resquicio y una representación de ese calderonismo y foxismo que mediante fraudes y chanacadas pretenden evitar a toda costa la transformación. Nuestra consigna es que a diferencia de entonces, hoy si se ha defendido la justicia y la democracia y se procese jurídicamente a la alcaldesa espuria. Eso es lo que necesitamos y lo que requerimos. Sandra Cuevas utiliza el dinero de todas y todos para pagar ilegalmente la propaganda sucia en contra de la jefa de gobierno. Eso es lo que se ha informado aquí con mis compañeros que tan amablemente nos han dicho todo lo sucedido en solamente 3 días en los que pues reflejó todo lo malo,
y todo lo negativo que es esa persona. En lugar de que esos recursos públicos se traduzcan en más seguridad, menos baches o mejores servicios públicos, nuestros recursos están financiando la campaña negativa orquestada por Cuevas. Exigimos una autoridad que esté concentrada al 100% en gobernar a favor de los cuauhtemenses y no en atacar y crear campañas de odio en contra de la jefa de gobierno. La guerra sucia que hoy encabeza la alcaldesa espuria, pero que tiene su origen en el bloque opositor que conforman destacables como Claudio X González y Lili Telles, es la rendición de intento de desprestigio y calumnia realizado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en los años 2005 y en el año 2006. Frente a ello y frente a este bloque reaccionario y caduco, expresamos toda nuestra solidaridad con la jefa de gobierno. La historia nos ha enseñado que la lucha a favor de las causas justas y a favor del pueblo nunca es fácil, pero esa misma historia y el honor de ver hecho realidad el gobierno del presidente Andrés Manuel también nos ha enseñado que esa lucha vale la pena. De este espacio le decimos a la jefa de gobierno: no estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola. ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva la Alcaldía Cuauhtémoc! ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! Muchas gracias y buenas tardes.